Hola, muy buenas tardes. Yo soy Nuri y yo les voy a exponer el tema de fundamentos de la información. Antes que nada, me presento. Soy alumno de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Soy del grupo 101 y mi carrera es gastronomía. Vamos a iniciar con el concepto de información. ¿Qué es la información en este caso? Es un conjunto de organizaciones de textos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento, es decir, una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos, ya sea científicos, mensajes o información nata. Los datos se perciben mediante los sentidos, estos los integran y generan la información necesaria para el conocimiento, quien permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia social. Y los tipos de información se pueden clasificar según su propósito. Ejemplo sería instructiva, factual, y de acceso público y confidencial, como la fuente primaria secundaria, o el formato visual, auditiva, textual y digital. Otras clasificaciones común incluyen, como son la información personal perteneciente a un individuo, persona o inclusive un grupo de individuos, interna, que es para dentro de una organización, y una externa, que es para entidades que se alejan un poco más del uso de información o conceptos clave. Las fuentes de información son primaria, secundaria, pública, confidencial y visual. La primaria tiene artículos científicos sobre entrevistas a expertos en datos de investigación originales. La secundaria son reseñas, análisis comparativos, libros que interpretan estudios previos o varios. La pública de documentos gubernamentales, informes de organizaciones internacionales sobre la tecnología y el empleo, así como finanzas eh, y uso normal de la tecnología. La confidencial es sobre datos internos de una empresa de implementación de seguridad, así también como la información, su código fuente o de alguna aplicación. La visual son infografías, simulaciones, videos explicativos sobre algoritmos, ética o presentaciones individuales con gesto. Los tipos de búsqueda de información son la explorativa, que es abierta sin ninguna pregunta definida de búsqueda de conocer o investigar un panorama general, como se aplica, como por ejemplo en la IA, en la educación infantil, que se está aplicando bastante. La específico dirigida, que tiene una pregunta clara y concreta. Más que nada, esta busca respuestas puntuales, que son los algoritmos que se usan en sistemas de recomendación. Por ejemplo, la comparativa, que es con que contrasta información entre fuentes, contextos o enfoques al comparar el impacto, por ejemplo, de la IA en el empleo en México y Europa. La documental se centra en fuentes estrictas o digitales existentes ya tras consultar artículos científicos, libros sobre ética, más que nada para poder, en este documental se aportan informaciones de distintos temas y distintas épocas, así también como podría ser la información publicada en años anteriores o en años nuevos. La visual o multimedia se utiliza en recursos gráficos audiovisuales interactivos, buscar infografías o videos explicativos, como este es un buen ejemplo, sobre redes neuronales, como puede ser información a través de Internet, a través de páginas web o inclusive en videos. El institucional o confidencial es acceso a datos internos restringidos útiles o aplicados al analizar reportes internos de, por ejemplo, de Soriana sobre automatización, ya que al ser una empresa muy grande, la automatización en este tipo de establecimientos se da más, ya que así la información se traslada más rápido. La estrategia de búsqueda de información son técnicas organizadas que permiten localizar, seccionar y evaluar información relevante de manera eficiente. No solo se trata de buscar en Google, sino de buscar en diferentes conceptos, como puede ser Internet, libros, infografías, investigaciones previas en Internet también, que permiten fortalecer la diversidad de las fuentes. Así también como fortalecer el rigor académico que evita que la superficialidad aseguren y profundicen el concepto que se da a tratar. Facilitan la personalización que pueda adaptar el contenido al público diverso, como lo hace en sus guías o actividades, o por ejemplo en los mismos videos de YouTube. Impulsan la creatividad visual al interactuar simulaciones, testimonios y recursos gráficos. La búsqueda se vuelve también una herramienta de diseño, así también como se puede tomar ejemplo de otras herramientas de diseño como puede ser las editaciones de fondo, animaciones o inclusive también en este caso en tipos de fuentes de información se puede llegar a utilizar más en cómo se puede obtener este tipo de ayudas. En la evaluación de la información es el proceso mediante el cual se analiza validez y permitencia, confiabilidad de las fuentes y los contenidos encontrados durante la búsqueda. No toda la información disponible a veces es útil, verídica o veraz, ya que este suele abarcar muchos temas. Por ejemplo, en una evaluación de la información, esta suele filtrar lo más relevante y descartar lo más dudoso, como puede ser alguna información de un documento hace 120 años con la de 10 que no va a tener tanta relevancia. Y a su vez esto permite, como por ejemplo, evitar la desinformación en temas como donde se abundan mitos y exageraciones, donde es vital lo real de lo especulativo y fortalecer la credibilidad. Como líder educativo, usar fuentes bien evaluadas respalda tu rol como referente confiable.
Facilita la adaptación al público a diversos temas a evaluar. Le permite seleccionar los formatos y contenidos más adecuados para cada audiencia, niños, instituciones o comunidad académica. Y los modelos de referencia. Un modelo de referencia es un marco conceptual que sirve como guía estructurada para entender, analizar o implementar un fenómeno complejo en investigación y proyectos de instituciones. Estos se permiten organizar en diferentes conceptos, tal puede ser como organizar la formación de manera lógica, establecer criterios comunes para evaluar procesos tecnológicos, dan solidez teórica o conectan teoría y práctica, lo que hace que se respalde mucho más este concepto. Y la estructura de citas y referencias, que más que nada es esencial para cualquier trabajo académico, porque tenemos que saber dónde y cómo sacamos la información, así también cuáles son los conceptos que utilizamos, qué criterios evaluamos, inclusive la cita o la referencia puede ser diferente, ya que el detalle complejo de la fuente es ubicado al final de cada trabajo, o inclusive en diferentes aspectos se puede ubicar en diferente al consultarla o escribirla o inclusive buscarla. Y bueno, en conclusión, toda esta búsqueda de información requiere de una búsqueda exhaustiva, así también como las fuentes primarias y todos sus tipos, que son las visuales, complementarias o esenciales, así también como los tipos de búsqueda de información, como explorar y especificar todo tipo de diferente, así como la evaluación de la información garantiza que toda la práctica va a facilitar la visualización de procesos complejos como la información o inclusive ayudarnos a crear o distribuir nueva información verídica. Y bueno, yo soy Dylan Uri del grupo 101 de Gastronomía de la Universidad UTSB, también conocido como Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Fue mucho gusto ayudarles con este tema y nos vemos hasta la próxima.